Empezamos. Ok, hola a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ricardo, uno de los organizadores de Ludópolis del Sur, una actividad apoyada por Fomento Los Ríos, por la Municipalidad de Valdivia, por ProChile y por la Universidad Santo Tomás. Ahora les quiero presentar la siguiente charla, que es Editoriales de Juegos de Mesa y la asociatividad como herramienta para el fortalecimiento de la industria, que va a ser dictada por Víctor Hugo Cisterna. Él es autor y editor de Ludoísmo y participante de Ludo Chile. Agradecemos mucho que nos acompañe. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a Víctor. Hola Ricardo, hola a todas las personas que están conectadas y principalmente le quiero agradecer a la organización por esta invitación y por supuesto que también a todas las personas e instituciones que han apoyado este evento que ha estado muy nutritivo para toda la industria de los juegos, sean estos digitales o de mesa. Entonces, como decía Ricardo, nosotros, yo soy autor y editor de juegos de mesa. Y Ricardo, no sé si puedes poner la presentación ahora. Sí, la presentación está... Sí, la presentación está lista. Está disponible, ok. Entonces, en esta presentación, lo que me gustaría hacer es hacer un pequeño repaso por lo que ha sido el trabajo de Ludi Chile y además quiero también conversar de cuáles han sido las dificultades y los aciertos que hemos tenido en estos años de asociación. Pero para empezar, para detallar un poco más, yo soy autor y editor de juegos de mesa en la editorial Ludoísmo, que junto a mi socio, amigo y coautor de todos los juegos, Pablo Céspedes, llevamos trabajando desde el 2008. Inicialmente llegamos a este mundo solamente con las ganas de expresarnos a través de los juegos de mesa y hemos tenido que aprender en el camino cómo se hace esto. Sin embargo, principalmente de lo que vamos a hablar ahora es de la labor que hemos tenido nosotros como participantes en Ludichile y en general del trabajo asociativo de las editoriales de juegos de mesa. En este momento Ludichile es una asociación gremial, es la Asociación Gremial Chilena de Editoriales de Juegos de Mesa, como dice aquí, y tenemos 15 editoriales socias activas. Como les decía, primero me gustaría hacer un paso por cuál es el estado en el que estamos como industria, todo esto previo al COVID. Nosotros no tenemos una actualización del catastro, hemos hecho un trabajo de visualizar cuáles son las editoriales que han tenido más problemas, pero no tenemos un nuevo catastro, que son los datos que voy a entregar más adelante. Y luego voy a hacer un repaso histórico con consejos para asociarse de manera efectiva en este mundo de las industrias creativas y en general en cualquier orden de magnitud. Aquí podemos ver una muestra de lo que fue el catastro que hicimos nosotros en 2019. Estos datos son de editoriales que están activas actualmente. Es decir, no tenemos datos de editoriales que hayan desaparecido durante este tiempo. En lo particular, la pregunta que se hizo fue cuándo fue el primer juego publicado, dado que muchas de las editoriales no se formalizan hasta bien avanzado su camino. Me gustaría poner atención, y esto es un poco un spoiler de lo que vamos a conversar más adelante, de cómo a partir de 2014 particularmente se eleva la cantidad y particularmente las barras rojas que representan nuevas editoriales para ese año, porque eso es lo que significa efectivamente que esas fueron nuevas editoriales que siguen activas hasta el día de hoy. A diferencia de lo que pasaba antes del 2014, que aparecían pocos actores o si hubiesen habido más editoriales significa que ya no están activas actualmente y eso es parte importante de lo que vamos a conversar después. Pero en todo caso sí podemos ver claramente un crecimiento en cuanto a la cantidad de editoriales que hay en Chile.
por supuesto, como la mayoría de las actividades económicas del país, las editoriales de juegos de mesa se concentran en la región metropolitana. Sin embargo, igual tenemos representantes en las regiones. No tenemos presencia en todas las regiones del país, pero sí podemos decir que tenemos al menos un tercio de las editoriales se encuentran en alguna región distinta a la metropolitana. Otro tema importante al pensar la industria de los juegos de mesa y particularmente en su lado editorial es que es muy diversa. Es decir, tenemos editoriales que van desde lo estrictamente artesanal, es decir, que la persona que hace el juego, ya sea que sea un juego propio o un juego histórico, realiza cada copia con sus propias manos, pasando por pequeñas impresiones, y nosotros definimos nuestro límite en este catastro, pequeñas impresiones como las que son de menos de 100 copias. Es decir, son impresiones pequeñas que hace el propio autor, la autora del juego de mesa, y las vende directamente. Luego vienen las medianas, que son las que están entre las 100 y las 500 copias. Eventualmente vienen las grandes impresiones, que eso ya implica entrar en una imprenta más grande, y luego el trozo más grande que se ve acá, que es el rojo, son grandes impresiones que se hacen en imprenta extranjera. Y aquí la diferencia entre ir a una imprenta chilena y una imprenta extranjera es que en Chile no tenemos imprentas de juegos de mesa. Por lo tanto, siempre se nota que es una imprenta que se dedica a otro tipo de impresiones y que de manera cuasi artesanal también tratan de imitar la producción de un juego de mesa. En cambio, cuando se hace una impresión en China, en Polonia, o en Alemania, o en cualquier otro país, normalmente uno accede a una imprenta de juegos de mesa, que tiene maquinaria especializada y materiales especializados en juegos de mesa. Y lo último que nos parece importante destacar es que ya tenemos un crecimiento en las editoriales de juegos de mesa que exportan, ya sea productos o licencias al extranjero. La diferencia acá está en que la exportación de productos es literalmente enviar, normalmente en pequeña escala, una cantidad de copias de juegos de mesa hacia el extranjero, o vender parte de la producción de los juegos de mesa que se realizan en una imprenta extranjera directamente a otro país, normalmente España o México, que son los otros dos mercados grandes de hispanohablante. La exportación de licencias, que están incluidas tanto en el segmento amarillo como en el celeste, se refiere a exportar directamente la propiedad intelectual del juego a otro país, ya sea hispanohablante o en otro idioma. Y eso también es bastante bueno porque habla de la exportación de una propiedad intelectual directamente, y eso está muy bien valorado a efectos de las exportaciones. Este es un poco el panorama que hemos podido ver nosotros de la industria de los juegos de mesa. Sin embargo, lo que nos convoca particularmente ahora es hablar sobre cómo esta asociatividad ha logrado mejorar la participación de las editoriales de juegos de mesa en distintos mercados. Y voy a hablar más bien por temas, pero esos temas están directamente asociados a un repaso histórico también. Y esto lo hago principalmente porque me ha tocado en muchas oportunidades conversar con grupos ya sea de negocios o de industrias creativas o de otros ámbitos, en donde se intentan hacer asociaciones, pero no se logra definitivamente. Y espero que el compartir esta experiencia que hemos tenido nosotros al interior del gremio de los juegos de mesa le sirva a alguien que quiera formar una asociación de cualquier índole. Entonces, me parece que lo primero que es importante tener en cuenta es que antes de asociarse hay que tener un motivo para asociarse. Y esto es súper importante porque muchas veces hay grupos humanos que se quieren juntar por
el solo hecho de juntarse. Sin embargo, el tener un propósito a la reunión y a la asociación va a provocar que este grupo humano se mantenga unido. Por ejemplo, para nosotros, para la industria de los juegos de mesa, esta discusión empieza a forjarse en el 2012, dado que los años anteriores fueron muy difíciles para la industria. Nosotros, como les contaba, con Ludodismo partimos en el 2008, en nuestro trabajo editorial, y en esa época habían otras editoriales mucho más grandes que nosotros. Estaban Aldebarán Games, que luego era la editorial Dos Pasos también de JJ Fernández, estaban Tabula Rasa, por supuesto que estaba Salo en esa época, y pasa que en este periodo, entre el 2010 y el 2012, muchas de esas empiezan a dejar de existir, a desaparecer, ya no seguían funcionando. Por lo tanto, todas las editoriales más chicas que estábamos en esa época, no solo en ese momento con Pablo hacíamos juegos artesanales también, básicamente nos cuestionamos cómo era que los más grandes desaparecían, bueno, y cómo nosotros podíamos mantenernos en el tiempo y hacer de esto algo consistente y viable de manera económica también. Entonces comenzamos a conversar con las otras personas, particularmente con el Matías Arjona, que nosotros conocíamos en esa época, que es el gerente de marketing de DeVir Chile, bueno, ahora de DeVir Américas, pero en ese tiempo de DeVir Chile, y empezamos a tener estas conversaciones de qué podemos hacer y empezó esta lógica de, bueno, partamos por conocernos, quiénes somos los que todavía estamos acá. Y luego pasa por encontrar intereses comunes. Y es que aquí tengo dos fotos que en 2014 nosotros recién logramos reunirnos todos, un grupo convocado por Facebook así de manera abierta, de personas interesadas en esto de la industria de los juegos de mesa. Y aquí llegaron entusiastas, personas que solamente eran entusiastas del mundo de los juegos de mesa de hobby, llegaron personas que tenían intereses en la comunicación, en los medios de comunicación, llegaron personas que tenían intereses en ser proveedores de servicios, de productos para las editoriales, estaba el mismo Matías que trabajaba en una distribuidora de juegos de mesa, y eso se volvió a repetir después con otro grupo de personas y todo muy heterogéneo. Entonces luego, más avanzado en el tiempo, los que seguíamos en estas conversaciones decidimos que nos íbamos a reunir exclusivamente aquellos que estábamos tratando de hacer negocios con juegos de mesa. Y eso puede reducir la cantidad de personas que acceden a este grupo, pero el tener un interés común, es decir, nosotros nos vamos a reunir porque estamos tratando de hacer un negocio con esto y vamos a vender los juegos, no vamos a ser los que compran los juegos ni los que le venden a los que venden juegos, no vamos a hacer las tiendas, no vamos a ser los distribuidores, vamos a ser solamente este grupo de creadores. En ese tiempo todavía hablábamos de los creadores. Fue muy importante porque empezamos a tener un norte común. Y luego, ya en 2016, se empieza a cuajar esta asociación en una gran reunión que hubo en febrero de 2016, en donde tuvimos una jornada completa de todo un día donde estudiamos nuestras distintas dificultades y de qué manera podíamos trabajar juntos. Y ahí es donde surge el siguiente consejo importante, que es tener objetivos claros. Y esto es algo que a mí me parece importante recalcar, que es asociarse no es un objetivo. Asociarse es una herramienta para cumplir objetivos. Es decir, juntarse con un grupo de personas para decir, mi objetivo es tener una asociación, no conduce realmente a resultados. Porque una vez que uno tiene una asociación, se acaban los objetivos del grupo humano. Entonces, es importante que este grupo converse de cuáles son sus dificultades, cuáles son los problemas que tiene la industria, de qué manera podemos trabajar juntos para mejorar esta industria, y eventualmente la asociación ya se conforma sola. Eso ya es una asociación. Y lo otro importante que tiene que ocurrir al comenzar el trabajo asociativo es definirse como un grupo. ¿Quiénes somos nosotros y por qué nos estamos juntando? Y esto es importante porque, y lo mencionaba recién, antes de este momento, antes del 2016, no existía una claridad de cómo funcionaba la industria realmente. Estaba esta lógica de los creadores y nos reuníamos un grupo, yo les mostraba la foto cuando nos juntábamos con
Within Play y con la familia Buendía en esa época, y básicamente nos reuníamos porque nosotros hacíamos nuestros juegos, imprimíamos los juegos y después nos juntábamos, íbamos juntos a las ferias a vender nuestros juegos. Entonces, el creador es el que lo hace todo. Pero ya con las reuniones que empezamos a tener en el 2016 nos definimos como una estructura de industria. Y aquí es donde empieza a aparecer la distinción entre la labor del diseño de juego, que lo hace un autor o una autora de juegos de mesa. Luego la parte editorial, que es la que nos definimos nosotros como qué es lo que hacemos, ¿cierto? Que es tomar este juego y este juego convertirlo en un producto de consumo que luego se va a vender a través de distintos canales, que esos vienen a ser ya los eslabones posteriores de la cadena, que son la distribución, la venta y finalmente los usuarios y la crítica de los juegos de mesa. Entonces, esto solo empieza a aparecer dentro de la conciencia de nosotros en el 2016. De hecho, nosotros en Ludoísmo tuvimos que hacer un cambio en nuestra constitución como empresa, luego de esto para definirnos como editorial de juegos de mesa, porque antes de eso no éramos una editorial, éramos una empresa creadora de juegos, lo cual no se condecía con esta nueva estructura que estaba tomando la industria. Otro caso que ocurrió en esa época, estamos hablando del 2016-2017, es que en esta jornada nosotros dijimos uno de nuestros problemas es la producción de los juegos de mesa. Y así es como nos dimos cuenta que más de una editorial tenía un producto que íbamos a sacar y luego pudimos acceder a imprimir en China por primera vez todos juntos y a compartir nuestras experiencias. Nosotros como Ludoísmo ya Los Tesoros del Rey Pirata era el quinto juego comercial que nosotros lanzábamos y nos acercamos a los chiquillos de Niebla y a los Swandy Games para compartir nuestra experiencia y les dijimos, bueno, entonces imprimamos todos juntos y mandamos todos juntos a hacer los juegos a China y ocupamos un puro molde de caja y un puro molde de cartas y una pura importación y nos facilitó a todos el trabajo. Y por supuesto que empieza a aparecer en esta época la necesidad de acceder a mercados en el extranjero. Y dentro de esta asociación que formamos en el 2016, formamos un grupo de empresas y este grupo de empresas pudo acceder a un financiamiento de ProChile para hacer un viaje de prospección económica a Essen. Y eso marca un hito, porque eso también nos hizo visibilizarnos ante ProChile y en ProChile empezaron a conversarnos a nosotros de la asociación gremial. Y ese es un punto que vamos a tratar ahora, que es que una asociación tiene muchas caras. Una asociación no tiene una sola forma de funcionar. Y este es otro consejo súper bueno, que por lo menos a nosotros nos funcionó, y es que la formalización no hace a la asociación. Es al revés. La asociación es la que requiere una formalización. Si se dan cuenta en esta historia que yo estaba contando, nosotros primero éramos un grupo de empresas que se reunía a hacer trabajos colaborativos, que luego tuvimos la necesidad de formar una asociación gremial para tener una relación con organismos del Estado. Y esa fue una necesidad que tuvimos y luego nos formamos como asociación gremial. Y es importante esto porque en todo grupo humano, y esto lo comentaba el presidente de VG Chile, que tuvo una charla más temprano en este mismo evento, que es que ellos están pasando por una reestructuración dado que la directiva de VG Chile, de cualquier asociación, se lleva mucho trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, siempre en estos grupos humanos que se están relacionando, hay que entender que ellos tienen una actividad. En este caso, cada empresa tiene su propia actividad comercial, tiene su propio trabajo, y trabajar en una asociación es algo adicional, es algo que no se hace con una jornada completa. Por lo tanto, hay que ser realistas en cuáles son los compromisos que se puede poner, ¿cierto? Y además no personalizar el trabajo. Y este fue un súper buen comentario que nos hizo Roberto Fraga cuando vino
a un evento organizado por Skychip el año pasado o antepasado, que nos reunimos con él y estuvimos conversando de esta lógica de la asociación gremial. En ese momento ya estábamos recién formando la asociación gremial, y él nos contaba que en Francia tenían una asociación, pero que había una persona que era, él le llamaba como el socialista de los juegos de mesa, que básicamente era la única persona que llevaba a cabo todo el trabajo de este grupo. Y que por supuesto que esa persona, cuando no trabajaba durante un periodo largo, desaparecía, pero luego cuando se necesitaba aparecía de nuevo. Entonces, personalizar el trabajo y hacer que una persona o un grupo de personas que sean una directiva o lo que sea, ¿cierto?, sean los que se llevan el trabajo, también va en contra de la lógica de la asociación. La asociación tiene que ser de un grupo de personas que se juntan a trabajar. Como les contaba, nosotros en ese momento nos hicimos asesorar por José Manuel Muñiz, que de hecho ahora es parte de la directiva de BG Chile y que es el abogado gamer. Me imagino que lo conocen muchas personas de las que estarán escuchando. Y él nos hizo ver esta lógica, que es que en verdad, al ser un grupo de personas que están trabajando juntas, en este caso un grupo de empresas que están trabajando juntas, ya existe la asociación. La asociación es un hecho al momento de juntarse a trabajar. Y en 2016 nosotros lo que hicimos fue publicar una carta de colaboración donde se presentaba esta definición de quiénes somos. Nosotros somos las editoriales y esta industria tiene estos componentes, nosotros somos y estos son nuestros objetivos. Después de eso, 2 años estuvimos trabajando de manera asociada, todos juntos, con los éxitos que comentaba antes, y no fue hasta que ProChile nos indicó y nos dijo: chiquillos, si ustedes se formalizan como asociación gremial, pueden optar a otros instrumentos de apoyo. Nosotros dijimos, bueno, está bien, es el momento, constituyámonos como asociación gremial, lo cual nos ha traído beneficios y también nos ha traído trabajos adicionales que tenemos que cumplir. Tomándonos de la mano, y a propósito de que ProChile fue uno de los grandes incentivadores de nosotros para conformarnos como asociación gremial, parte del trabajo importante que tiene que hacer una asociación es establecer una relación de manera unificada con otros integrantes de la industria y con organismos del Estado. En este caso, nosotros en los tiempos de EGMA, que era previo a la asociación gremial, ya empezamos a tener reuniones con, por ejemplo, los distribuidores. Nos juntamos con los distribuidores de juegos de mesa, porque, y este fue uno de los grandes objetivos de nosotros desde el 2016 al 2018, lo que queríamos era abrir la información. Pasaba que muchas personas que se incorporaban en la industria cometían muchos errores por no contar con la información adecuada. Y esas reuniones, por ejemplo, se definió una cosa que todos antes de eso aprendíamos, básicamente con ensayo y error, más errores que éxitos, que era cuáles son los porcentajes de venta que se lleva cada uno de los actores de la industria, cuáles son las necesidades que tiene que tener un juego para ser distribuido y para ser exitoso. Todo eso se hizo en reuniones abiertas y quedaron en cartas públicas, digamos, que cualquier persona podía ver en esa época. Y cuando alguien decía, yo tengo un juego, lo quiero publicar, mira, léete estas cosas porque estos son todos los datos que tú necesitas para la industria. Y luego, ya ahora como asociación gremial, incluso hemos podido acceder a la plataforma de lobby para tener reuniones con el Ministerio de Hacienda para incorporarnos dentro de los instrumentos de apoyo a las industrias creativas. Y de hecho, uno de los grandes éxitos que tuvimos previo a la época COVID, ¿cierto?, fue que ya en las grandes ferias como Mercado Check del Ministerio de Cultura, teníamos un sector especial. Nosotros podíamos decir, soy una editorial de juegos de mesa y quiero participar, o soy un autor de juegos de mesa y quiero participar de las ruedas de negocio. Y eventualmente queremos seguir estas conversaciones para ser reconocidos apropiadamente dentro de, por ejemplo, los fondos de cultura y otros fondos de ese estilo. Aquí puede parecer anecdótico, ¿cierto? Pero para nosotros fue muy importante cuando nos empezaron a recibir como
una asociación gremial y nos recibían como una industria creativa, por ejemplo, en ProChile, donde ya tenemos un agente asignado a nosotros como editoriales de juegos de mesa, como una industria participante de esto. Chile Creativo, Corfo, Ministerio de Cultura, ya todos nos conocen y saben que existen los juegos de mesa y estamos trabajando con ellos para encontrar la forma de generar instrumentos que nos beneficien. Y otro punto súper importante, que esto ya es parte de la contingencia de lo que nos está sucediendo ahora como asociación gremial, es mantener siempre la discusión y el cuestionamiento de nuestro trabajo al interior de la asociación. Es decir, es muy importante definir de manera temprana cuál es el carácter de esta asociación y tiene que ver con lo que conversaba al principio. Un grupo de personas que se reúnen no es lo mismo que un grupo de personas que participa que participa como clientes y beneficiarios de una asociación. Entonces, si nosotros nos definimos como un grupo de personas, de empresas que están trabajando juntas, es distinto que cuando nos definimos como un organismo tercero que le da beneficios a la industria. Y si eso está claro desde el principio, todo funciona mejor. ¿Cuál es el problema? Pasa que cuando entran nuevas personas a formar parte de esta asociación, hay que transmitirles estas definiciones de manera apropiada para que sepan en qué están participando y al mismo tiempo estas nuevas voces hay que escucharlas para tener en cuenta de si es necesario cambiar o no los rumbos. Y por eso tengo yo puesto aquí que hay que tener disposición al cambio siempre, porque nuevas voces van a traer nuevas ideas. Y es muy probable que las dificultades a las que nos enfrentábamos nosotros en el 2008, 2012, 2014 sean distintas a las que nos vamos a enfrentar ahora en la época post-COVID del 2021-2022. Sistematizar estos acuerdos y tenerlos públicos para todos los socios e incluso para el resto de las personas también es súper importante. Como les decía, nosotros en esta declaración de colaboración de EGMA, que fue una cosa que publicamos, se dice claramente que nosotros no tenemos clientes, nosotros somos un espacio de trabajo en donde las participantes de la industria establecen lazos para mejorar la actividad que tienen. Y eso se ha traspasado en el espíritu, incluso ahora la asociación gremial, que no hemos visto en la necesidad de tener, por ejemplo, un directorio, pero este directorio funciona de manera de contar con todos los requerimientos que nos hace el Ministerio de Economía, que tenemos que rendirle cuentas del trabajo de la asociación gremial, o de ser representantes ante los distintos organismos del Estado. Pero el trabajo que ocurre no se funciona como clientes del directorio, sino que lo que se hace dentro de la asociación gremial es que se define cuál es el trabajo que se quiere hacer y se forman comisiones de las empresas. Si alguien del directorio quiere ser parte de una comisión, entonces, pero es la comisión la que realmente hace el trabajo, no el directorio. El directorio está solamente para llevar a cabo todo el tema legal de la asociación gremial. Bueno, con eso ya estamos terminando. Los consejos. Voy a dejar acá los contactos, tanto de Ludichile, se pueden comunicar con nosotros a el correo contacto@ludichile.cl. Y esto es importante porque el correo de Ludichile va a mantenerse en el tiempo, es decir, y esto es importante con lo que decía más arriba, no importa quién esté en el directorio, el correo de contacto siempre lo va a poder ver alguien. Y luego, y aquí les dejo las redes sociales, también Facebook e Instagram, somos Ludichile. Y al mismo tiempo les dejo el contacto de la editorial de nosotros. Me pueden escribir ahí en mi correo y también por Facebook, Instagram, Twitter, somos Ludoísmo y yo soy BH Cisternas.
Les agradezco mucho la atención a todas las personas que estén conectadas. Quiero agradecer de nuevo a la organización y Ricardo, no sé si estás por ahí, para que veamos si es que hay preguntas del público, alguna Sí, participación. sí, aquí estoy. De momento no hay ninguna pregunta, así que, bueno, quiero invitar al público para que pueda hacer alguna de las preguntas que tengan en mente a Víctor sobre lo que nos acaba de decir o sobre cualquier tema relacionado a su charla. O puede ser cualquier tema relacionado a los juegos de mesa también, si quieren. Ya, súper. Así que, bueno, esperemos unos minutos. Por lo general hay un pequeño delay entre lo que nosotros estamos diciendo y lo que le llega al público. Así que se entiende que haya un poquito de tiempo entre las respuestas, o sea, las preguntas que podríamos recibir. Perfecto. Sí, sí, me queda claro. Bueno, quiero agradecer de nuevo a la organización. El evento ha estado maravilloso. Yo he estado presente en gran parte de las charlas y han sido muy valiosas, todas. Ayer en el Ya, conversatorio también, o sea, es importante eso porque estamos tanto videojuegos como juegos de mesa, que hay una frase muy buena del Nico Valdivia, que es game designer de videojuegos y al mismo tiempo de juegos de mesa, que hablaba de cómo el game design, el diseño de juegos de mesa es un mismo oficio, no importa cuál sea el canal en el cual se lleva a cabo, sea digital o sea de mesa. Víctor, ya tenemos algunas preguntas. Súper. Ya, bueno, Anonymous nos pregunta, ¿la asociación contempla a los autores? Mira, es una buena pregunta que tiene algunos bemoles. ¿Por qué? Pasa que cuando nosotros nos empezamos a reunir, todos los autores eran autopublicados o todas las editoriales venían de un origen, de un autor que se autopublicaba. Por lo tanto, todo lo que estoy relatando en verdad, todo el relato que hice recién, es de autores. Somos todos autores autopublicados en el fondo. Por lo tanto, mi primera respuesta a la pregunta es sí. La editorial contempla a los autores y los contempla sobre todo en el trabajo que se hace. Por ejemplo, les contaba yo que parte de nuestra visión a futuro es generar instrumentos en los fondos de cultura y parte de eso pasa por apoyar también la labor del autor, porque es mucho trabajo el diseño de un juego de mesa. Pueden ser varios años en los que uno trabaja solo diseñando el juego de mesa. Contar con un apoyo ahí, ya sea en capacitación o monetario o de cualquier otro tipo, nos parece súper valioso y súper importante. Nosotros lo que quiero transmitir es que parte de nuestro trabajo va en apoyo de los autores, necesariamente porque para todos nosotros, la mayoría somos autores, pero además nos es muy importante que el diseño del juego mejore en su calidad y mejore en su profesionalización. El problema que tenemos ahora en lo contingente es que la asociación gremial, solamente al ser una asociación que representa empresas, solo pueden participar personas jurídicas dedicadas al rubro de la edición de juegos de mesa. Pero, pero ojo, que también ahí hay una distinción. Ser parte de la asociación gremial de juegos de mesa no es lo mismo que trabajar asociativamente con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que muchos autores se comunican con nosotros, nos escriben al correo de contacto @ludichile.cl con alguna inquietud del tipo, estoy diseñando mi juego de mesa, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y nosotros básicamente le respondemos, igual que le hemos respondido todos los últimos años a la gente, diciéndole, mira, tú eres un autor de juego de mesa, tú tienes un juego, tienes que terminar la fase de testeo. Después de eso, se lo puedes llevar a otra editorial, se trabaja mediante una licencia, o puedes formar tú una editorial y tienes que trabajar con una imprenta y sacar los productos a la venta. Entonces, actuamos entregando esa información.
Espero haber respondido bien a la pregunta, pero sí, contemplamos dentro de nuestro trabajo los autores, sin embargo, en lo concreto y práctico no pueden ser parte de la asociación gremial. Ya, silencio. Ok. Víctor, tenemos Sí. otra pregunta de Berenice Prieto. ¿Cuáles fueron los retos de organizar el gremio? Yo diría que parte importante de los retos es mantener el trabajo. Como les decía, todo esto se hace al margen de los beneficios económicos directos y en el corto plazo. Hay, por supuesto, que beneficios económicos que se lograron, por ejemplo, con la producción colaborativa que hicimos. Hay otros beneficios que se logran, por ejemplo, el acceder a los instrumentos para la internacionalización o para el apoyo a las industrias, ¿cierto? Pero en lo concreto y en lo práctico, siempre los socios, y en este caso las editoriales socias de la asociación, destinan parte importante de su tiempo a su propia actividad. Y el mantener en el tiempo la visión de que es importante trabajar, que es tanto para beneficio propio como para beneficio de todos los demás, es algo que ha sido un desafío. Pasa mucho, sobre todo ahora en tiempos de la asociación gremial y de los nuevos participantes que están ingresando, que vienen con la lógica de la democracia representativa que es propia de nuestro país y con el clientelismo también en donde tenemos derechos más como consumidores, ¿cierto? Y de cuáles son los servicios que me da la asociación, más que en la lógica de establecer un lazo de trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, nosotros dábamos estas discusiones por ahí por el 2017, 2018, donde ya llevábamos un tiempo trabajando con la primera etapa de esta asociación, en donde pensábamos cuán rápido sería si nosotros le pusiéramos más trabajo a esto. Y empieza a haber como una cierta inquietud al no ver los resultados. Pero ser, como decía más arriba, realista en cuanto trabajo puede asignarle la gente a la asociación gremial para que no se fundan, es decir, que no ocurra que alguien participa, le ponga muchas ganas y después diga, bueno, pero es que en verdad aquí soy el único trabajando, yo me voy, no pienso seguir trabajando para el resto. Ese tipo de discusiones y ese tipo de problemas ocurren y han ocurrido en nuestra historia desde que nos empezamos a juntar. Entonces, mantener esa visión en el futuro y mantener el trabajo de todos los participantes ha sido el principal problema que hemos tenido. Ya, Víctor, gracias. Tenemos otra pregunta de César. ¿Qué pasos debería seguir de manera resumida si tengo una idea para hacer un juego de mesa? Ya, si tienes una idea solamente, es decir, si todo esto pasa por cavilaciones que he tenido diciendo yo debería hacer un juego sobre tal tema con tal mecanismo, lo primero es llevarlo a la práctica. Las ideas, hay un dicho que tienen los estadounidenses que es, valen a dime a dozen, que yo lo traduzco como las ideas valen 100 pesos la docena. Ideas se nos ocurren a todos, sobre todo en las industrias creativas. Entonces, hay que llevarlo a la práctica, hacer un prototipo, probarlo dentro del grupo interno y ver si eso realmente tiene algún sentido de seguirlo trabajando o no. Luego hay que hacer prácticas y era súper buena la charla que dieron en la mañana de Ironhide sobre los prototipos y las iteraciones. Lo mismo ocurre en los juegos de mesa. Y ojo, está totalmente permitido hacer prototipos a lápiz y papel. Probarlo con un grupo de amigos, con la familia, después salir al público, probarlo mucho, trabajar en el manual de reglas y eventualmente tener un juego que funciona bien es lo primero que hay que hacer. Eso es la labor del diseño de juego de mesa. Luego, cuando uno tiene un prototipo de juego de mesa, insisto, puede ser con arte de internet o puede ser hecho a lápiz, este juego tiene que pensar en cómo
pasa de ser una expresión de arte, como es hasta ahora, a convertirse en un producto. Y para eso hay dos caminos, básicamente. La autopublicación, en donde el propio creador, el propio autor del juego de mesa tiene que conseguirse arte, diseño gráfico, imprimir las copias y luego venderlas. En este sentido, por ejemplo, es muy importante lo que ha pasado con Kickstarter en Estados Unidos, México, o Berkami en España, que los propios autores pueden acceder a financiamiento para la autopublicación, o tú lo puedes presentar a una editorial, ya sea una editorial chilena o una editorial extranjera, también puede pasar. Sobre todo ahora en tiempo de la digitalización, se dan mucho los eventos digitales en donde se muestran los prototipos a las editoriales. Y cuando uno le presenta el prototipo a la editorial puede estar interesada en ese juego y se hace un acuerdo de licencia, igual que cuando un escritor presenta un libro a una editorial de libros, se hace un acuerdo de licencia con un royalty que se negocia dependiendo, por supuesto, de cuál es la expectativa económica del autor y cuán famoso sea. Y luego la editorial es la que se encarga de todo eso. Eso es súper en concreto y sintético cuáles son los pasos que tiene que seguir después de la idea. Pues yo diría que es súper importante recalcar que una idea no vale. Uno no entrega una idea a una editorial. Oye, se me ocurrió hacer un juego sobre los vikingos voladores, eh, lo que sea, ¿cierto? Los vikingos steampunk voladores. Sí, es una idea, ¿vale? Pero la concreción de esa idea es el real trabajo. Ese es el verdadero trabajo del autor. Probarlo, cuáles son los mecanismos, cuál es la experiencia que se logra con este juego, cuál es el público objetivo, etcétera. Sin querer alargarme más en el tema, yo diría que esos son los puntos. Hacer un prototipo, probarlo, escribir las reglas y luego mostrárselo a todo el mundo que se pueda. Vale, muchas gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta. Una persona anónima nos pregunta, bueno, gracias por la charla. ¿Qué tan avanzado debe estar un prototipo para presentarlo? Tiene que tener las reglas escritas. Eso es lo primero. Un prototipo que se muestra tiene que tener las reglas escritas. Tiene que tener un manual de reglas escritas. A ver, ¿qué tan avanzado tiene que estar para mostrárselo a una editorial? Tiene que estar listo. Igual, ojo, que entre los autores siempre se dice, los juegos nunca se terminan, solo se publican, porque uno podría estar trabajando infinitamente en un juego. Siempre podría estar haciéndole cambios, siempre podría estar haciéndole arreglo. Pero hay un momento en donde uno dice, este juego ya logró el nivel que yo quería, tiene que tener las reglas escritas, y tienes que tener un prototipo funcional con todos los elementos que necesita para jugarse. Es decir, yo debería poder reunirme con alguien, estoy hablando en tiempos post-COVID, es como, debería poderme reunir en forma presencial, igual existen métodos digitales para mostrar los juegos, igual, pero yo tengo que tener el prototipo que se pueda jugar, y jugar con el editor, jugar con las personas que van a hacer la edición, y lograr el objetivo que tiene. Por ejemplo, si yo juego un juego y eventualmente llegamos a un loop que no se puede terminar, es un juego que no está listo, un juego que no está terminado porque tiene espacios que todavía falta terminar el diseño. Ahora, creo estar... ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Qué era, Sí. ¿Qué tan terminado tiene que estar el juego? Sí, ¿qué tan avanzado debe estar un prototipo para presentarlo? Para mostrarlo, para presentarlo. Para presentarlo, sí. Para presentárselo en una editorial tiene que estar listo. Tiene que estar terminado con el manual de reglas y todos los elementos. Ahora, si la pregunta apunta hacia mostrárselo al público, que yo recomiendo mostrarlo cuanto antes en público, olvídense de las copias de los juegos de mesa no existen. Dale, sí, existen, pero no debería ser una preocupación para mostrar los juegos. Lo que hacemos nosotros junto a Pablo cuando estamos diseñando un juego es que primero vamos escalando en círculos de confianza, porque si el juego está medio terminar y podría romperse en el camino, o podríamos no estar seguros de cuál es el fin del juego, entonces lo que hacemos es jugar con nuestros amigos más cercanos.
o con otros círculos de autores de juegos de mesa que entienden que el juego no está terminado. Y uno se anticipa a ellos y les dice, mira, vamos a jugar un juego, todavía no estoy seguro si está listo, pero son personas que podrían entender aquello. Cuando uno ya se acerca a presentárselo al público, por ejemplo, se acerca a una tienda de juegos de mesa o se acerca a un evento de juegos de mesa para mostrarlo a otras personas fuera de tu círculo de confianza, o incluso más importante aún, cuando uno se lo presenta a jugadores que no están con uno para ser beta ciego, que uno le entrega el juego, les pide una grabación pero no está presente, es decir, uno no defiende su propio juego, entonces ahí sí que el juego debería poder por lo menos terminar un ciclo completo y uno ya debería poder ver cuáles son los ajustes finos del juego, pero debería poder cumplirse su ciclo completo para acceder a esos públicos más amplios en el fondo. Espero haber cubierto todas las posibles aristas de la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Ujú. Tenemos otra pregunta que dice, hola, si estoy creando un juego, ¿hay alguna forma de saber si esta idea de juego ya fue creada? Muy buena charla. Existen formas. La mejor de todas es acceder, por ejemplo, a la BGG, que es boardgamegeek.com, que es una gran base de datos de juegos de mesa. Ahí hay, se podría decir que la gran mayoría de los juegos de mesa del mundo están ahí. Ahora, igual, y esto pasa con todas las obras, nosotros deberíamos partir desde la base que lo más probable es que sí ya esté todo listo. Es decir, sobre todo en las primeras creaciones de uno, son todas un refundido de cosas que hemos probado antes. Sin embargo, si esto no es una copia, es decir, si tú no te basaste demasiado en un juego para hacerlo, eh, igual va a ser distinto. Ningún juego va a ser 100% original, pero al mismo tiempo, si realmente lo diseñaste tú desde cero, tampoco va a ser 100% igual. Y eso se acepta. Se acepta que los juegos se tocan entre ellos. Eh, porque uno utiliza las herramientas que conoce a través del juego para diseñar sus propios juegos. Entonces, yo no tendría miedo de ¿es o no algo realmente creativo lo que estoy haciendo? Partiría de la base de que si realmente lo hice, es algo creativo, ¿sí? Y luego ir a la BGG o preguntarle a los conocedores, porque hay personas que saben mucho de juegos de mesa. Uno, como trabaja en esto, trata de mantenerse al día, pero sin embargo, los cultores del hobby del juego de mesa son personas que juegan muchísimo. Y ahí, en ese caso, yo daría el consejo de ir a los grupos de Facebook, ¿cierto? Y en lo particular de Chile pueden ir al Juegos de Tablero Chile o Juegos de Mesa Chile Comunidad. Ya en lo más internacional pueden ir al Rincón de los Juegos de Mesa, que es más amplio en cuanto a los hispanohablantes, y decir, tengo un prototipo que se trata sobre cualquiera sea el tema, ¿cierto? ¿Conocen juegos de este estilo? Y luego ir a conocer ese juego, buscarlos en la Board Game Geek, buscarlos en YouTube, que hay infinitos canales de juegos de mesa que hacen review de los juegos, y ver qué tanto se parecen o no a lo que ya está hecho. Sin embargo, yo no tendría ese miedo. De hecho, nosotros con Pablo, cuando estuvimos trabajando en Los Tesoros del Rey Pirata, que es un juego que publicamos hace algunos años, nos preocupamos de buscar qué otros juegos de pirata habían, compramos varios juegos de pirata como para estudiar cuál era el estado de arte en ese momento, a pesar de que ya llevábamos trabajando un buen tiempo. Pero es importante saber en qué me parezco, en qué no me parezco. Sin embargo, no es imposibilitante para sacar tu juego. Vale, gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta, tenemos muchas preguntas. Buenísimo. Camilo nos dice, yo estoy tratando de encontrar la saga completa del juego de mesa Zombie, pero en español. ¿Dónde podría conseguirlo? No sé si... No, mira, a ver, el juego de mesa zombie, hay muchos juegos de mesa de zombie. No sabría en verdad a cuál se refiere él, a Camilo.
no tengo las herramientas para resolver su duda, la verdad. Ok, ok, se Le entiende. recomendaría entrar a los grupos de Facebook y preguntar ahí, Juegos de Mesa Chile, comunidad, compra-venta, ¿no? Busca Juegos de Mesa Chile, pum, va a aparecer, o el Rincón de los Juegos de Mesa, ese es más grande todavía. Y preguntar, estoy buscando este juego, poner unos links y quién sabe dónde lo puedo comprar. No sé, sería la mejor recomendación que puedo hacer. Vale, gracias, Víctor. Tenemos otra pregunta. Soy ilustrador. ¿Cómo puedo Mm. hacer llegar mi trabajo a las editoriales que están asociadas? Mira, nosotros, de hecho, como Ludichile, estuvimos participando ayer en las ruedas de negocio y nos presentaron los books. Yo te recomendaría escribirnos a contacto@ludichile.cl con una pequeña presentación en el texto y un enlace a un portafolio digital. Nosotros tenemos una base de datos en donde tenemos proveedores para nuestra industria, que es público para todos los participantes de nuestra asociación, que somos, como decía, 15 editoriales. En verdad somos más participantes de la asociación que los estrictamente en la asociación gremial, pero nosotros tenemos una bolsa de trabajo ahí y siempre nos estamos preguntando unos a otros y al mismo tiempo nos estamos recomendando ilustradores. Por lo tanto, ese sería mi consejo. Escríbenos y nosotros te vamos a incorporar en nuestras bases de datos de proveedores para editoriales. Vale, gracias, Víctor. Jaime nos pregunta, ¿existe alguna acción desde la industria referida a la propiedad intelectual de los juegos? Sí, existe un trabajo que estamos haciendo. Nosotros en la asociación gremial tenemos una comisión que es la Comisión Propiedad Intelectual, dado que pasa que en Chile han llegado juegos que son copia, por supuesto las copias son de títulos extranjeros bestseller, ¿cierto? No se ha dado el caso, o se han dado casos anecdóticos de copia al interior de la industria de juegos de mesa. Pero lo que estamos haciendo nosotros ahora es estudiar realmente qué es lo que se puede hacer. Hace poco tuvimos en la Comisión de Propiedad Intelectual, de la cual formo parte, una asesoría con José Manuel, con el abogado gamer, para estudiar cuáles son realmente las acciones a seguir para la defensa de la propiedad intelectual en Chile. Ahora, nosotros tenemos una ley de propiedad intelectual eh, que tiene todas las herramientas para protegerse. Sí, y en ese sentido nosotros ya tenemos este primer estudio de cuáles serían los pasos a seguir ante un caso de copia. Mi primera recomendación sería, si alguien tiene algún problema relacionado a la propiedad intelectual en la industria de los juegos de mesa, que nos escriba, contacto@ludichile.cl, y nosotros vamos a poder orientarlos en ese sentido. Luego, lo que nos decía José Manuel, y esto pasa también por la importancia de contar con una asociación gremial, es importante eh, influir en la política pública en lo que se refiere a las leyes de propiedad intelectual, porque nuestra ley de propiedad intelectual es de 1970. Entonces, ni juegos de mesa, ni videojuegos, ni ningún ese tipo de cosas está considerado dentro de la ley. Y, y existe poca jurisprudencia, me decía José Manuel. Entonces, tenemos acciones que vamos a hacer, pero, y esto es parte de lo que les decía más antes en la charla, son pasos que sean lentos. Hay que darlos lentos y hay que darlos bien. Nosotros somos del espíritu de hacer un trabajo bien hecho, lento, de cambios de largo plazo, más que de ir a la acción y al choque. Igual, si alguien tiene problemas relacionados a la propiedad intelectual en Chile, escríbanos y nosotros ya tenemos sistematizados cuáles son los pasos que debería seguir una persona que tiene estos problemas. Vale, gracias, Víctor. Tenemos una última pregunta de César, que nos pregunta, ¿ustedes como Ludoísmo reciben prototipos? Nosotros como Ludoísmo recibimos prototipos, efectivamente. De hecho, nosotros ahora estamos terminando un juego que es de nuestra autoría propia, pero al mismo tiempo también estamos trabajando en dos títulos que son de otros autores que no son parte de la editorial. También estamos trabajando junto a los compañeros y compañeras de Fractal Juegos,
coeditando un juego que no es es de una autora que no es parte del ludoísmo. Y sí, siempre estamos dispuestos a recibir prototipos, pero, y esta es una recomendación súper buena, cuando ustedes le quieran presentar un juego a una editorial, ya sea ludoísmo u otra editorial, lo mejor es partir buscando el interés. Y hay un elemento que es una hoja de venta. Ustedes deberían poder sintetizar en una hoja de venta cuáles son los elementos interesantes del juego, de qué se trata el juego, los componentes del juego, y ojalá una foto del prototipo. Con esa información, ustedes le entregan a la editorial y tratan de causar interés. Esa es una hoja que causa interés. Yo tengo un juego que se trata de este tema y es súper rupturista porque tiene esta innovación, estos son los componentes y este es el público objetivo. Si requiere más información, me la pide. Ese es el protocolo correcto con cualquier editorial. Por supuesto que nosotros, como somos editoriales chicas y somos un público pequeño, es todo más a lo amigo. Entonces nos gusta juntarnos con las personas como para darles consejos también. Pero a editoriales más grandes, ese es el protocolo. Uno causa interés primero. Y si tienen interés, te piden el manual, que es lo que yo siempre pido. O sea, si alguien tiene un prototipo que quiere mostrarnos a nosotros como ludoísmo, mándenme el manual de reglas, porque ya con el manual de reglas somos capaces de hacernos una idea completa de qué se trata el producto. Y luego, si realmente vemos un potencial editorial, vamos a pedirles el prototipo, ya sea digital o físico, para probarlo al interior del equipo. Eso sí, y esto también es un consejo, la edición de juego es lenta. Un juego podría tomarse fácilmente 1 o 2 años solamente en el diseño, en la autoría del juego, y podría tomarse otro año o 2 en la edición. Entonces, comiencen, si tienen un juego que nos quieran mostrar tanto a nosotros, que nos pueden escribir a mí directamente, como dejé un poco más atrás el correo, o a juguemos@ludoismo.cl, que es nuestro correo institucional. Partan con el manual de reglas, ¿cierto? Y luego se va conversando sobre el potencial editorial. Ya, muchas gracias, Víctor. Bueno, con esto terminamos tu charla. Te agradecemos de nuevo en nombre de la organización de Ludópolis el haber acompañado y el haber entregado toda esta información. También agradecemos a todas las personas que se unieron. Y bueno, eso, muchas gracias, Víctor, de nuevo. Por favor, gracias a ustedes, a toda la organización y a todos los organismos públicos y privados que hicieron posible este fabuloso evento digital. Perfecto, muchas gracias. Ahora, no se vayan, que tenemos un último saludo de todo nuestro equipo. Así. Solo un segundo. Hola a todos. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola Romy. Muy bien. Oye, gracias. Quería agradecerte por dar la charla de cierre, por habernos acompañado en esta segunda versión online y también a todas las personas que estuvieron conectadas estos 2 días intensos. Yo quería hacer un breve resumen. Obviamente estamos todos cansados, yo creo que mi cara lo dice todo. Las ojeras por aquí abundan. Y también quiero contarles que, agarrando un poquito esto que tú comentabas en tu charla sobre la asociatividad, que esto no podría haber sido posible sin el esfuerzo de muchas personas que trabajaron, incluso no durmieron porque esto resultara. Estábamos muy asustados, al principio creíamos que podía no salir como queríamos, pero los resultados fueron maravillosos, así que estamos súper contentos y quiero agradecer rápidamente a Fomento Los Ríos. Quiero agradecer a la Municipalidad de Valdivia, quiero agradecer a Universidad Santo Tomás, a todas las empresas que nos acompañaron también. Son muchas personas, lamentablemente no los puedo nombrar individualmente a todos, pero sí hay un equipo que hoy día nos acompaña desde las oficinas de ProChile
Y quiero hacer el alcance que hemos estado trabajando bajo rigurosas medidas de distanciamiento social. Como ven, yo ando con mi mascarilla acá, cada rato me la bajé solo para hablar contigo y hemos estado todo el día con el amigo alcohol gel y sanitizador de ambiente. Son nuevas formas de vida, pero hay que adaptarse. Así que nada, yo quiero agradecerle a todo el mundo por habernos acompañado, por haber hecho de este festival un gran festival internacional y les dejo un beso grande, por favor. Pueden revisitar la página www.ludopolis.cl para que puedan recomendar también el contenido que va a quedar alojado ahí. Muchas gracias, Víctor Hugo, y van a empezar a pasar, yo voy a salir y vamos a ir rotando todas las personas que trabajaron acá. Eso, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Gracias por todo. Chao, chicos, gracias por todo y nos vemos el próximo año. Nos vemos pronto. Mucho éxito con sus videojuegos y sus juegos de mesa. ¡Chao, cabros! Muchas gracias por todo, se pasaron. Gracias por acompañarnos. Fin.